Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor, porque por difícil que parezca, se puede. En realidad, no solo parece difícil, es difícil, pero debemos intentarlo por nuestros hijos y por nuestros nietos, por el futuro de ellos y por el futuro de todo el mundo, porque este mundo que estamos haciendo ahora es el que les legamos a los que nos van a seguir. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos para ustedes una extensa entrevista, un programa especial. Charlamos con Emilio Bellón, docente y crítico de cine. A los 8 años daba clases a otros chicos del barrio donde vivía y pasaba películas con su proyector Graf. Fue acomodador en el desaparecido Cine Victoria en Caferata, entre Tucumán y Catamarca. Terminando los últimos años de la secundaria, fundó junto a una amiga una academia de enseñanza particular. Se graduó en 1974 como licenciado en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Rosario. Fue docente de la asignatura Lengua en distintas escuelas secundarias de localidades de la provincia, al igual que en bachilleratos para adultos. Docente en la carrera de Letras en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, en las cátedras de Análisis de Texto, Literatura Italiana y Seminario Final de Cine y Literatura, y desde mediados de los 90 en la carrera de Arte en la materia Crítica 1. Docente en la materia Análisis del Film de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC, dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en la ciudad de Buenos Aires. Docente en la asignatura Estética del Cine y Teorías Cinematográficas en la carrera de Artes de la UBA. En 1987, como becario del Fondo Nacional de las Artes, realizó un trabajo de investigación en la Universidad de Bolonia, Italia, sobre el cine de la época del fascismo y el neorrealismo italiano. También dictó clases de cine en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Docente en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres de Rosario, ha coordinado espacios alternativos de proyección, discusión y análisis críticos del cine. Publicó sus críticas de cine en el diario Rosario en los 80 y actualmente lo hace en Página 12. Fue nombrado profesor distinguido por el Consejo Municipal. Charlamos extensamente con él, entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Centre Catalá. 113 años con la cultura de Rosario. Fonoaudiología. Autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Te nombraron profesor distinguido en el año 2013, Emilio. En el discurso tuyo, en tus palabras al agradecer esta distinción, dijiste: uno es las voces que lo habitan. ¿Cuáles son esas voces? ¿Cuáles podrías mencionar? En este momento ya las tuyas están formando parte de eso. Sí, aquellas que de alguna forma nos ayudaron a transitar, las que nos dejan huellas, las que a veces no pudimos reconocer en su momento
pero que después en otro tiempo despiertan, son las que nos vienen acompañando desde los primeros días, son las de nuestros amigos, son las de nuestros maestros, de los seres más queridos, son de los familiares, son las de los cantos de cuna y los cuentos a la hora de dormir, las voces de los acomodadores, en mi caso, las de ciertos artistas, las voces de esas melodías, de esos cantantes, esas expresiones que escuchamos así, al pasar a lo mejor por una esquina, de boca de otros, de gente no conocida por nosotros, esas voces que están en una tarjeta de cumpleaños, esas voces que están, en mi caso, en mis alumnos, en mis colegas, la voz del diariero, la voz del mozo cuando uno va a pedir un café, ese entrecruzamiento. Y uno podría seguir, imagínate, todo lo que transitamos solamente ya a lo largo de un día, si decimos a lo largo de toda una vida, ¿no? La voz es que te estoy escuchando cuando he ido a ver una muestra tuya, o la de justamente artistas que están en tu mismo rango, en tu misma profesión, en tu misma actividad, las voces de los libros, las voces de nuestros autores, las voces de los grandes poetas, Borges, Leopardi, para mí, y tantos otros, y tantos otros. Esas voces que también escuché ese día, cuando tuvo lugar este para mí tan conmovedor evento. La gente no paraba de aplaudir, yo no estuve, pero leí ese comentario. Sí, pero por sobre todo fue un encuentro afectivo, fíjate vos, de colegas, de hecho hablaron algunos de ellos, colegas amigos, alumnos, exalumnos, inclusive a algunos de ellos que hacía mucho tiempo que no los veía. En ese momento, cuando se dio ese reconocimiento, lo pensé en función también de todos los docentes, de todos los maestros que hemos elegido esta actividad, este oficio, y voy a este trabajo, pero también voy a recuperar la palabra vocación. La palabra vocación últimamente ha quedado un poco muy al costado, ya que en alguna oportunidad se la ha criticado porque decían que estaba teñido de cierta religiosidad, y yo diría que cambiaría la palabra religiosidad como por acto de fe, ¿no? Creer en lo que uno hace. Y vos creés profundamente, Emilio, además a nivel inconsciente, porque no creo que a los 8 años tuvieras conciencia de que querías ser docente. A los 8 años en tu barrio proyectabas películas para los pibes del barrio con tu proyector Graf. Y hablabas y les explicabas y les enseñabas de alguna manera, ¿no? Sí, en ese momento a los chicos que eran menores que yo, en el jardín de casa, ya en la calle Urquiza 61-68, un jardincito protegido por unas vallas muy, muy bajas. Ahí precisamente ya, digamos, tipo 6 de la tarde, nos reuníamos y yo los acompañaba en esto de la escritura y la lectura, y después extendíamos una sábana, y ahí Norberto, a partir de las películas que compraba, en una óptica que estaba en la calle Caferata y Urquiza, que eran de papel manteca. La otra vez tuve una especie de viaje sentimental a propósito de esos lapsus maravillosos que uno puede tener sin proponérselo, y terminé transitando todas esas calles que me llevaron a la época de mis abuelos, en la calle Castellano al 300. Después seguí por Tucumán, y ahí recordaba los corzos en la calle Iriondo. Di la vuelta por el cruce Alberdi, el tan poblado en ese entonces, cuando uno esperaba el tranvía, cruce Alberdi. Y al ingresar por Caferata y Salta, tuve deseos de ver de nuevo, como lo hago habitualmente, aquel Cine Victoria. En mis primeros años, yo hasta los 5 años, vivimos en una casita que estaba en el pasaje 25 de Mayo.
Pasaje 25 de Mayo se encuentra, no sé qué nombre tendrá hoy, Caferata entre Urquiza y San Lorenzo. Y había una juguetería maravillosa, y había unos pinochos extraordinarios de diferentes tamaños, y no eran solamente los que estaban en la juguetería Pinocho, que estaba en la calle Córdoba, en el centro, entre Sarmiento y San Martín, y Pinocho es un personaje que me ha acompañado siempre. En los últimos años del secundario, con una amiga, fundaron una escuela de enseñanza para los chicos que necesitaran algo para continuar con sus estudios. O sea, la docencia ya estaba evidentemente definida de alguna manera, ¿sí? Vos sabés que de esto puedo dar fe. Tanto mi pasión por el cine como mi pasión por la docencia se dieron ya desde los primeros años. Esta actitud de reunirme con los niños, en este caso afines a mí, y leer y poder un poco acompañarlos en la tarea escolar, me acuerdo del poema de Prévert, justamente estuvo siempre presente en mí. Sí, con mi amiga Ana María Romano, en el fondo de esta casa de Urquiza, el 6100, cuando mi padre dejó de tener tuvo que cerrar su pequeño taller de trabajo, ahí tuvimos podríamos decir, una academia para preparar alumnos. Obviamente ella se dedicaba a la parte de todo lo científico, otro muchacho se dedicaba a la parte de francés y otra persona a la parte de inglés. Yo me dedicaba a la parte de las letras, de las ciencias sociales. Y ahí estábamos, los alumnos tenían sus libretas, hacíamos puesta en escena de exámenes, porque en ese entonces, y hasta un bolillero, porque era la época del bolillero, Norberto, era la época del bolillero. A veces uno temblorosamente daba vueltas la manija, me he pasado en el secundario muy conflictivo, hasta que llegué a la escuela nocturna de Provincia Unida de Mendoza en el tercer año, y hasta allí, hasta el sexto año incluido. Una escuela que amo, que recuerdo, y donde también trabajé, aún siendo alumno de la facultad, en carácter de auxiliar de otros profesores de castellano y literatura. ¿Y cuándo fuiste acomodador del Cine Victoria? A los 8 años. Mi abuela me había hecho un uniforme azul que tenía todo el bies dorado acá, y los lunes fundamentalmente, los días en verano estoy hablando, los días dedicados a las familias, yo acomodaba precisamente a las personas. Me daban caramelos, había un kiosquito que estaba en un garage al lado, pero el placer mío era acompañarlos, de forma tal que cuando pensé un libro de recopilación de las notas críticas sobre los films, se llamaba, y se iba a llamar, todavía es muy difícil hacer una antología a veces, la luz de una linterna guía mis pasos. Y yo recordaba, me pienso en el interior del Cine Victoria, con su techo corredizo. Uno podía ver cómo las estrellas del cielo dialogaban con las de la pantalla, podríamos decir. Los encuentros familiares, cuando se organizaban ciertos bailes de carnaval, que se corrían los asientos, pero nunca llegué a la cabina. Es decir, muy tardíamente, ya pasada, podríamos decir, la quinta década de mi vida, llegué por primera vez a una cabina de proyección. Para mí la magia estaba ahí en la pantalla. Era algo muy difícil ver esa estructura, pensarla en términos mecánicos, técnicos, cuando lo que había ahí era el polvo de estrellas. Te quedabas con la magia. Y sí. En ese sentido, digamos, la pantalla se transformó en la posibilidad de poder ver el mundo un poco a través de mis sueños y también justamente de manera simultánea, conocer otras culturas, ver a los demás, un poco también en el espejo de lo que puede ser, un espejo muy particular, claro está, ¿no? Los propios deseos, temores de cada uno. Un mundo soñado que me acompaña en mi vida, me funda, por eso te hablé de las voces, ¿no? Me constituye, me identifica, amo profundamente.
Claro que ha habido transformaciones, pero por suerte hay algunas salas, Madre Cabrini, el Cine El Cairo, Arteón, Alianza Francesa, Centro Cultural Fontana Rosa, bares y demás. De hecho, ahora en estos días sé que se va a exhibir en un bar muy cercano aquí, un bar teatro, Piso de Soltero, de Billy Wilder, una obra maestra, sin lugar a duda. Sí, pero ya no se podría repetir, por ejemplo, hablando del Cine Victoria, yo me acuerdo, era muy pibe, y cuando estrenaron El Hombre Quieto, y también cuando estrenaron Para Amor y Fantasía, las colas del Victoria, que era cine continuado, daban la vuelta prácticamente a la manzana. Sí, esto no se ve ya. Esto se ve solamente para los boom, los films super taquilleros de Hollywood. Se ha visto con todas estas sagas últimamente de personajes, Señor de los Anillos, Harry Potter, La Guerra de las Galaxias y demás. Pero todo dependerá de qué manera le transmitimos a las jóvenes generaciones estas experiencias, estos nombres. Porque si no lo hacemos pueden quedar en el olvido. Las jóvenes generaciones tienen la posibilidad de aprender y aprehender esos nombres de grandes directores, de grandes actores, de grandes películas, o no, porque lo que se les brinda ahora son este tipo de cosas que se ha dado en llamar cine pochoclero, donde van a ver más o menos siempre lo mismo, con mucho golpe de efecto, con mucho efecto especial. Pero cine, a menos que el cine se haya convertido en eso, el cine no es eso. Dependerá en principio de los medios en los que se haya formado. Si esa familia ha acompañado a partir de lo alternativo, si la escuela no solo se ha hecho eco de los deseos y motivaciones del adolescente en el sentido de lo que propone el mercado hoy, sino también de aquello que, como tantas experiencias lo señalan, por ejemplo, un film como Ladrones de Bicicleta, un film como El Pibe de Chaplin, un film como tantos aquellos en donde había niños que protagonizaban también historias, pueden llegar a conmover en la medida en que los adultos se los acerquemos. Y te puedo asegurar que la experiencia con maestras que me cuentan precisamente a propósito de cuál es la respuesta de los niños frente a estos films, no es tan diferente a las que el mercado les ofrece. Basta que un niño vea en la pantalla otro niño o un adolescente y que de pronto pueda comprender lo que le está ocurriendo, viviendo sus aventuras, su dolor y también sus miedos, que por cierto también los vive hoy, para que se dé cuenta de que eso que es lo alternativo le está planteando otra posibilidad. No es que uno dice, no tienen que ver este tipo de películas. No, pero al lado de esto están estas otras. Y yo por eso creo que justamente el diálogo no está cerrado, por el contrario, está en un permanente movimiento. Ojalá tengas razón, ojalá que tengas razón, que el diálogo no esté cerrado y que haya una perspectiva futura, mediata o inmediata, donde el cine pueda ser recuperado. Uno está, habituado a escuchar respecto del cine este tipo de división, el cine era bueno antes, o directores eran los de antes, o películas eran las de antes, donde la estructura de una película se parecía de alguna manera, además de que se inspiraban muchas veces los guiones en novelas famosas, la estructura de la película se parecía al rigor de una novela en capítulos, en este caso con un montón de gente que tenía que ver con lo técnico. Esa película rigurosamente armada ahora parecería no encontrarse. Por un lado, porque algunas películas son historias muy, muy simples que pueden ser narradas con una camarita pequeña, etcétera, etcétera. En otros casos porque son películas hechas simplemente a través de los efectos especiales. Por ejemplo, vos mencionaste Piso de Soltero, Billy Wilder. Podemos hablar de cualquiera de las películas de él o de la época de oro del cine de Hollywood. Todas esas películas tenían una estructura que vos podés reconocer y seguir actualmente con placer, ¿no?
Así es, en estos días se ha estrenado Carol, por ejemplo, y uno tiene que remitirse al cine de los 50, un poco a todo ese imaginario, a todo aquello que no se podía decir y nombrar. Claro, no estoy hablando de que este film para niños y adolescentes, pero también hay films de aquellos años que pueden perfectamente entrar en diálogo con los jóvenes de hoy. Tal vez el prejuicio mayor lo tienen los adultos respecto de que no, esto no les va a gustar. Pero realmente se le pregunta a partir de la experiencia o ya lo clausuran desde el prejuicio. Además, el ritual de ir al cine rompe con el solipsismo de la PlayStation, del estar todo el día frente a la computadora, genera un movimiento interno de comunicarse con los demás. Si bien estamos en silencio, o deberíamos estar en silencio frente a un film, sabemos que estamos acompañados. Sí. El problema es que hoy se ha instalado el hábito doméstico de la comida en bandeja y el celular en permanente actividad. Entonces, esto más que nada en algunas salas, ¿no? Salas que pareciera ser que reciben de una manera muy auspiciosa este tipo justamente de actividades dentro de la sala, porque hay un marketing en torno a ciertas películas. Claro está, pero dependerá de nosotros, Norberto. Dependerá de la transmisión que hagamos de esta historia del cine como de cualquier otra expresión artística, como de los mismos hechos históricos, cuando decimos construir memoria. Todo esto depende del discurso de los mayores en relación con los niños. Y no como algo aleccionador, sino como legado de toda una cultura, que ellos a su vez están construyendo la propia, junto con los pares. Entonces yo creo en ese diálogo. Docente en la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, cátedras Análisis de Texto, Literatura Italiana y Seminario Final de Cine y Literatura. Desde mediados de los 90 en la carrera de Arte Crítica 1, docente en la materia Análisis del Film en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en Buenos Aires. Desde el 85 también docente en la UBA en la asignatura Estética del Cine y Teorías Cinematográficas. Has dado cursos, charlas y demás en otros países, como en Dinamarca, por ejemplo. En Bolonia estuviste becado para estudiar sobre el cine del fascismo y sobre el neorrealismo. ¿Me equivoqué en algo? ¿Dije algo que no era? ¿Falta alguna cosa? Permíteme. Análisis del texto fue en los primeros años cuando volvimos ya en lo que fue la recuperación del periodo democrático. Después las otras asignaturas, así es como las señalaste. En la escuela del Inca ya no trabajo más desde el 2009, sí en la UBA, y creo que este ha sido mi último año por otra parte, porque yo ya inicié los trámites jubilatorios. En este caso, porque la provincia me señaló muy adecuadamente que yo ya tenía una cierta edad, una cierta antigüedad, como para considerarlo. Y de hecho estoy en estos trámites, lo cual no quiere decir que uno deje justamente de estar en la actividad docente, lo puede estar a través de cursos, seminarios. ¿Volverás al jardín de tu casa? Bueno, ya no la tenés, no están tus padres. ¿Volverás a algún jardín o algún cuarto donde puedas proyectar con otro proyector que no sea Graf y seguir enseñando? En el mismo espacio de la facultad. Pues sabés que hay categorías que permiten que se pueda trabajar, es decir, en carácter ad honorem, por supuesto, sin contratación de ningún tipo, sin ningún tipo de convenio, porque uno ya cesa en sus funciones en el orden de lo que es la dependencia del instituto oficial. Pero en este caso no me veo fuera de esa actividad, además de los cursos que uno dicta fuera de la universidad, ¿no? ¿Sos además docente en la Escuela Provincial de Teatro y Tiro de Rosario? Sí, así es. También hace ya más de 30 años. Una escuela realmente en donde se está en permanente estado creativo. ¿Corres de un lugar a otro todo el tiempo, todos los días, toda la semana? No, fíjate vos que son horas en cada uno de los espacios que uno puede más o menos distribuir, pero siempre dentro de la docencia, sin ningún otro tipo de función más que esta. Disfrutás la docencia, ¿verdad? La amo.
es algo que realmente admiro, y admiro a los docentes que trabajan en zonas rurales, que tienen que cruzar a lugares realmente muy difíciles de llegar, a los que se dedican a los niños discapacitados, ¿verdad? Estoy pensando en películas como Las llaves de casa de Gianni Amelio o El niño salvaje de François Truffaut, es decir, donde se dedican a recuperar situaciones que a veces hasta algunas personas de la familia consideran que son irrecuperables. Los méritos de los docentes que trabajan con chicos discapacitados, privados. Estoy pensando en Ana de los Milagros, la película, recordás vos, donde Anne Bancroft es la maestra que va a ayudar a comprender ese mundo dentro de las limitaciones a Helen Keller, ¿no? La docencia puede realmente ayudar desde los interrogantes, desde las motivaciones, ayudar a comprender un poco más nuestro mundo. ¿Y cómo sos como docente? ¿Sos un tipo estricto? ¿Sos un tipo permisivo? A veces una cosa, a veces la otra. La permisiva no me gusta. La palabra permisiva me lleva a pensar que ahí está lindando con lo demagógico. Que uno tenga un trato afable, amable, y que vuelque sensiblemente, que es lo que surge naturalmente, ¿no? Lo que desea transmitir y escuchar de parte de ellos, no significa que uno sea permisivo. Por el contrario, yo creo que ahí se genera un compromiso mucho más fuerte si hay un diálogo con los alumnos, porque ya estamos hablando, por otra parte, de vocaciones. Vos sabés que no me gusta la palabra carrera, me parece que está destinada a llegar a una meta de la manera más rápida posible. La palabra carrera, y más hoy, donde correr pareciera ser que se ha instalado como una actividad permanentemente ligada a un furor, una explosión, ¿no? A propósito de eso, estoy leyendo un libro que se llama Caminar, una filosofía de los caminos. Todo lo que te permite caminar, como señalan tantos autores del siglo XVIII, descubrir el mundo mientras caminás, y a veces estando con una persona al lado, dialogando sobre ese mundo que se abre frente a vos, ¿no? Entonces el diálogo con los alumnos, lejos de ser algo permisivo, se transforma en un compromiso mayor. Y en letras, en artes, en estas vocaciones humanísticas, en las materias relacionadas con el cine, hay un compromiso tácito. Nadie tiene como objetivo, en forma inmediata, posicionarse dentro de la sociedad con un título. Si bien es necesario, porque habilita a la docencia, habilita a la investigación, a la escritura, en distintos medios, pero de cualquier manera, la mayor parte de ellos, que además tienen más que nada los de letra, una podemos decir, aptitud nata para poder escribir, digamos, maravillas, no piensan en términos de la mayoría, ¿no? Me falta esto, tengo que rendir, o escuchar vocablos en donde indica, bueno, me están faltando tantas materias. Obviamente ya la facultad no es el lugar de estar como lo fue en mi época de estudiante. En algunos casos, y por obligaciones fuera del espacio de la facultad, situaciones laborales, no todos la pueden vivir de la misma manera. Pero particularmente yo amo la Facultad de Humanidades y Arte. Es la facultad que me vio crecer, que me dio mi espacio, donde uno vivió situaciones conflictivas, inclusive a principios de los 70, obviamente. No fue una etapa precisamente... ¿Cómo viviste esos años? Bueno, los años 70 están marcados, en este caso yo termino en el 74, había iniciado en el 69, acompañando toda mi trayectoria como estudiante y colaborando en este caso como auxiliar de cátedra. Empecé con el campo de las lingüísticas, eso ayuda mucho para comprender la literatura, con mi amiga Magdalena Liao, entrañable, y con Silvia Carreras. Los primeros años de los 70 estuvieron marcados por ese lugar de transición, llegó el 73, vos sabés que mi línea precisamente de definición política no era la que estaba en ese momento,
Yo siempre le voy a agradecer al doctor Arturo Illia la adolescencia que me permitió justamente vivir, porque fue una especie de maestro del orden de lo cívico y lo ético. Siempre, digamos, sus palabras, su actitud, pensemos las dos obras que se han representado, los libros que he podido leer sobre él, me han acompañado. Los 70 están marcados por hechos que están ocurriendo afuera, no se puede separar el mundo de adentro de afuera. 73 tenía una serie de cuestionamientos, interrogaciones respecto del pasado, no se podía todavía prever lo terrible que iba a ser todo, pero a partir del 74 se instala un miedo y un temor muy grande en la sociedad, y eso se vivió dentro de la propia facultad. Sabemos perfectamente los grupos que estaban funcionando fuera de la ley, sabemos hoy, a través de ciertas revisiones, todas las amenazas que surgían del grupo de las 3A, cuántos exilios empezaron a dar desde entonces. Mucho temor, mucho miedo, una zozobra, una inquietud permanente, grupos antagónicos a veces que entraban en situaciones de violencia dentro del propio espacio de la facultad. Fue muy difícil, para mí fue muy difícil porque, claro, uno tiene otra concepción de lo que deberían ser las cosas y una sociedad dividida, aún dentro del propio espacio de la facultad, era muy difícil poder convivir en esos días. La democracia está muy acotada, sobre todo en nuestros países, ¿no te parece aún actualmente? Sí, pero de cualquier manera hay congresos abiertos. Hay una constitución que funciona. Aún en situaciones un tanto cerradas dentro del espacio democrático, y ahí con todos los hechos que se pueden denunciar a diario y que se deben hacer, hay un Congreso funcionando. Hay precisamente algo que los que no vivieron en épocas dictatoriales lo dan simplemente por sentado. Yo creo que es toda una conquista la democracia y no conozco otro sistema, y menos en el mundo de hoy, que habilite a que uno pueda ir tranquilamente por la calle, caminar libremente, sentirse un ciudadano. Eso no quiere decir que no haya situaciones que justamente podamos corregir, pero desde lo colectivo, desde un diálogo, no desde enfrentamientos. La democracia para mí es el mejor de los sistemas existentes, aún con todas las imperfecciones. Artículo 14 de la Constitución Nacional, por decir, ese que uno justamente trata de tener siempre presente, es decir, el Congreso debatiendo. A ver, un Congreso debatiendo frente a ese espacio cerrado. Las urnas a la luz del día. Recuerdo cuando uno de los integrantes de la Junta Militar dijo, las urnas están bien guardadas, recordad esa expresión, como diciendo que no tenían lugar en ese espacio dictatorial. Entonces celebro la democracia. Hemos celebrado la llegada justamente de lo que significó aquel momento, aquel 10 de diciembre. Pero recuerdo la fiesta social que fue aquel 30 de octubre de 1983, cuando pudimos volver a votar. Yo también recuerdo, para mal, la fiesta que significó el derrocamiento de Isabel Perón, lo cual me lleva a compararlo en alguna medida, y salvando las distancias y las veredas, a lo que pasó con Illia y a la terrible influencia que tienen los medios de comunicación sobre la gente, sobre el ciudadano en general. A Illia lo ridiculizó todo el mundo. Y a Isabel Perón también la ridiculizó todo el mundo. O sea, y al doctor Raúl Alfonsín también le adelantaron violentamente su partida. Si no pudo terminar su mandato. Y recuerdo entonces el hecho de que esa ciudadanía que salió a festejar el retorno de la democracia, también salió a festejar el derrocamiento de Isabel Perón. No todas las personas que festejaron la llegada de la democracia pueden festejar ningún golpe de Estado.
La situación del 75 se había tornado insostenible y yo creo que ahí... Faltaba muy poco para votar nuevamente. No, de ninguna manera estoy diciendo, Norberto, que se esté justificando. Te estoy diciendo inclusive que ya había actitudes que estaban marcando que se estaba viviendo un periodo dictatorial. Pensemos lo que fue la Operación Rastrillo, a propósito de cómo se visitaba justamente a las personas para ver si tenía determinado tipo de literatura o sospechosos, ya sea por su conducta, digamos, política o sexual, y esto ocurrió en pleno 75. Detención de personas por portadores de sospecha, en este caso, ¿no? Comprometidos con su propia identidad desde cualquier lugar, no estoy hablando de grupos que estaban fuera de la ley, en este caso, lo más terrible es que el Estado empezó a estar fuera de la ley a partir del 76 de manera directa. Olvidó la ley, pateó la ley, se movió totalmente burlando la ley. Eso es algo terrible, el llamado terrorismo de Estado. Pero la degradación comienza a darse ya en el 74. Recordemos, cuando hablaba de las 3A, claro, inclusive 75, los grupos teatrales que tuvieron que exiliarse. El clan Stiebel, uno de ellos. Actores que tuvieron que, intelectuales, y después ya sabemos de las desapariciones justamente que se dieron de manera terrible. O sea, quedémonos con esa frase. Entonces, la peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras. Nada es mejor que la democracia. Solo que la democracia hay que saber defenderla y hay que participar de esa democracia. Día a día. Día a día. No solamente cuando vamos a votar. No. La democracia es una construcción colectiva que precisamente permite que se escuchen las voces de todos los sectores. Esto no lo debemos olvidar nunca, bajo ningún concepto. Por lo menos la democracia moderna habilita que estén todos los sectores en diálogo. Y pensemos, esto del poder no es más que una abstracción frente a la fragilidad de nuestras vidas, frente al paso nuestro por la vida. Entonces creo que si reflexionáramos un poco más acerca de nuestras limitaciones, entenderíamos que el poder es algo que crea un efecto de espejismo ilusorio. Y yo creo que el arte ahí está para generar interrogantes permanente. Estaba pensando en el cine de Scola, ¿no? Cuando dice yo no planteo respuestas, solo motivo con interrogantes, es lo que me propongo. El concepto de verdad única es lo más alejado que hay de la esfera del arte. El hombre justamente estaba pensando las pruebas terribles con misiles que se están realizando justamente en Oriente, particularmente en Corea del Norte, que ponen en peligro justamente lo que es el equilibrio de la humanidad, atentando contra la vida humana, no conociendo límites. Y fíjate vos, la naturaleza de pronto, desde una oleada, un tsunami, puede barrer con todo en un instante. No podemos pensar algo de esto como hacían los románticos, nuestro lugar en el mundo, frente a la infinitud de un cosmos. No podemos pensar en el prójimo, no podemos pensar en el otro, un semejante. Parecería que no. Yo le hice una nota a la gente de Greenpeace hace poco, entrevisté a gente comprometida con el tratar de detener el tema de la contaminación ambiental, la deforestación, no solamente la gente de Greenpeace. Da la impresión de que, independientemente de que todo el mundo sabe el daño que se causa, no se puede detener, casi como si fuera una especie de suicidio colectivo, final anticipado, cuando en realidad el final es para todos, no solamente para quienes somos víctimas de esas cosas, sino para quienes producen esas cosas. Exactamente. Son interrogantes a veces que uno dice, ¿por qué no podemos escucharnos a nosotros en nuestra condición limitada de seres humanos, que desde esa propia limitación podemos disfrutar y comprender un mundo en relación con el otro, siempre con el otro, con nuestro prójimo, ¿no?
¿Por qué de pronto todo esto? Yo me pregunto ya casi con un carácter, tal vez sabiendo la propia respuesta, sabiéndola porque está instalado un cierto conformismo o naturalizada esa manera escéptica de verlo, ¿no? Y yo creo que es justamente a través de las obras de artes que la pregunta se sigue reformulando, ¿no? La pregunta se sigue reformulando. Tal vez las preguntas a lo largo de la historia ya han sido todas muy similares y son las que surgen en las propias obras de arte. El problema veo, siento y creo que así como en alguna medida está contaminada la democracia por la corrupción, el arte también está profundamente contaminado por la corrupción y no todo el mundo tiene la posibilidad de saber qué es arte y qué no es arte, sobre todo en un momento del mundo donde el sendero del arte como arte es uno y el sendero del mercado del arte es otro. Claro, ahí se plantea la cuestión de la ética, ¿no? La ética individual, la ética social. Los premios a veces me resultan que ponen en un segundo o tercer plano o a último plano a la labor misma del artista. Premios que están reglados, pautados en función de aquello que puede limitar la capacidad expresiva. A veces, lejos de ser un estímulo para poder seguir en la propia obra, investigando, buceando en ella, se transforma en esto de posicionarse en un mercado. La prueba está, Emilio, en que el artista contemporáneo en muchos casos importa mucho más como personaje él mismo, como hecho en sí, más allá de lo que produce como artista. Se transforma en personajes mediáticos como tantas figuras de la política, cree que están en un escenario. No hay diferencia a veces entre una cantante como Madonna y alguna de las personas que dicen que hacen arte. Necesitan de todo un artificio, necesitan una puesta en escena, de un glamour, que tal vez en la época de Andy Warhol, dentro de lo pop, esto era más comprensible, ¿no? Pero claro, después se instaló como forma ya dentro de lo que el mercado exigía. Se endiosó a la juventud y se endiosó la novedad por la novedad misma. La novedad por lo que se llama el hedonismo nada más. El hedonismo más que la reflexión. Eso que tiene un tránsito fugaz ante nuestra mirada. Eso que de alguna manera no nos permite ver la labor profunda del artista, no nos permite reconstruirlo imaginativamente en su taller o atelier. Esa especie de bohemia que fue sacrificada por un mercado, una especie de dios Moloch, que se tragó, que intenta tragarse, no en todos los casos, por suerte, ¿no? Y esto me hace pensar cuando el otro día fui y recorrí el taller de Marcelo Castaño. El taller de Marcelo Castaño que tiene precisamente a lo largo y a lo ancho, arriba, en la planta baja y en el primer piso, y uno dice, el universo está acá. El universo está acá, basta abrir los ojos, basta un poco renovar nuestra mirada, como cuando he visitado tu taller o el de algún otro artista. A veces con los alumnos, cuando se dan las oportunidades. En el caso de los alumnos que vos llevaste de Crítica 1, que llevaste a ver mi muestra, la última que hice en el Fontana Rosa en marzo o abril del 2015, la propuesta fue tuya, pero como charlé con ellos también, evidentemente tomaron la propuesta con mucho gusto. Sí, numerosos profesores invitan a sus alumnos a ver muestras. De hecho, cada uno desde perspectivas diferentes, porque son asignaturas también que todas se complementan, tienen esta propuesta de manera permanente. Qué mejor que visitar entonces las muestras, qué mejor que ir a los talleres de los artistas. Estoy pensando en la pintura de Courbet, el taller del artista. Te estoy viendo preparando la muestra Adiós a Hollywood con un beso. Recuerdo esa muestra en la Alianza Francesa y esa nota que hice para el diario Rosario en aquella oportunidad. No Rosario 12, sino Rosario. Después trabajaste también para Rosario 12. Sí, trabajé hasta el día
1 de noviembre, que fue cuando tuve que presentar la renuncia definitiva, porque en los lugares privados y en relación con las disposiciones por la jubilación por orden nacional en carácter universitario, uno debe renunciar de manera condicional hasta que se expida justamente la cuestión jubilatoria en las instituciones, pero en los privados debe renunciar. ¿Pero podés seguir trabajando después, una vez jubilado? ¿No? En relación de dependencia, no. No. ¿Como colaborador? En la medida en que así lo considere la cuestión, digamos, editorial del diario. Yo recuerdo una diferenciación que hiciste en el momento que se estrenaba la remake de La Mosca, la película de Cronenberg. I think you're making a mistake. I think you really want to talk to me. Sorry, I have 3 other interviews to do before this party's over. Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it. They say they are. Yeah, but they're lying. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown, and reformation is inherently purging. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. Those weird hairs that were growing out of your back, I had them analyzed. But they were definitely not human. If you saw how scared and angry and desperate he is. I'm sure Typhoid Mary was a very nice person too when you saw her socially. No! You're afraid to be destroyed and recreated, aren't you? You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh no. What's happening to me? Am I dying? I want to know what's going on. What does the disease want? It wants to turn me into something else. Oh no. A fly got into the transmitter pod with me that first time when I was alone. Don't go back to it. It could be contagious. I'm afraid! Don't be afraid. No. Be afraid. Be very afraid. Help me. Please, help me. Hiciste una diferenciación respecto de que me quedó grabado y lo recuerdo siempre. Dijiste, esta no es una película de terror, es una película de horror, que define perfectamente el género al que pertenecía La Mosca de Cronenberg. El cine, Emilio, en la época que uno fue pibe, formaba de una manera muy determinante. Quizá no nos damos cuenta, pero las historietas, las revistas y obviamente las películas bajaban una pauta que nos diéramos cuenta o no, las seguíamos. Quizá ahora esté eso más llevado a cabo por la televisión. No sé, ¿qué te parece? No soy un espectador televisivo. Me cuesta ver inclusive films en la televisión, pudiendo verlas a la vuelta ahí en Madre Cabrini o en alguna sala de cine, particularmente los cines del centro o los lugares que nombré antes. Lo cierto es que el cine acompañó nuestro crecimiento, Norberto. Era un ritual social, sí. Tan hasta, como dice Scola, era un acto de fe. La película Splendor de Ettore Scola no está ambientada en una vieja sala de cine, sino en una iglesia. Vabbè. Dobbiamo spostarlo in qua. Jordan.
Buonasera, signor Sindaco, buonasera. Prego, riporta la sedia che qua ci sta il posto. A te non te lo faccio vedere. Porque él entendía que se da justamente en aquel entonces, cuando nos congregábamos para ver una película y era multitudinario, lo sabíamos perfectamente, era como de una manera muy similar lo que pasaba en la Edad Media con la iglesia. La gente se reunía en el patio, en el pórtico, y dialogaba sobre temas cotidianos, no solo sobre los films. Un lugar de encuentro, un lugar de diálogo. Un lugar donde tomábamos conocimientos justamente de nuestros vecinos, un lugar donde expresábamos nuestras emociones, la sala de cine. Pienso en el hall de entrada del Cine El Cairo. Vos vas a ver siempre personas hablando ahí, un poco recreando aquel ritual. Espero que les haya resultado interesante la entrevista a Emilio Bellón. Queda una segunda parte que vamos a ver en el cuento de la buena pipa en pintura la semana que viene. Chau, nos vamos, esténse bien y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Centre Catalá, 113 años con la cultura de Rosario. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152 524 345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.